Cuarta vía. La cuarta vía es el control del cristianismo. El cristianismo, y a ello me referiré bastante más extensamente mañana, presenta la única cosmovisión que se enfrenta con la ideología de género. Alguno podría decir que también el Islam, pero bueno, el Islam es otra historia, está fuera de nuestro modelo cultural, no va a pesar en las decisiones que se tomen en Occidente en este sentido. Puede que consigan implantar la ley Sharia en algún sitio, pero no de momento que haya leyes en contra de los homosexuales o de la ideología de género, y por lo tanto el cristianismo tiene que ser derrotado, a ser posible tiene que ser aplastado. Voy a hablar de esto mañana más, pero permítanme que les diga 3 terrenos en los que eso ya está sucediendo ahora, a escala prácticamente mundial, con alguna excepción, pero todavía. El primero es la publicación de Biblias inclusivas o Biblias gays. Es decir, son unas Biblias maravillosas, en muchos casos tienen una cruz con los colores del arco iris, que es un símbolo que los cristianos hemos dejado que nos quitaran, y efectivamente en estas Biblias inclusivas, que pueden incluso utilizar alguna traducción común, se produce un fenómeno como en el de las Biblias católicas. Uno va en una Biblia católica, por ejemplo, a Mateo 13, 54-55, donde habla de los hermanos y de las hermanas de Jesús, y abajo hay una nota diciendo que los hermanos y las hermanas de Jesús lo que no son es hermanos y hermanas de Jesús. Las Biblias inclusivas son exactamente igual. Uno llega a los textos donde se habla de la homosexualidad como una abominación, de que efectivamente no entrarán en el reino de los cielos los hombres que se acuestan con hombres, etcétera, y abajo aparece una nota para que te quede claro que los hombres que se acuestan con hombres no son hombres que se acuestan con hombres. Que no es fácil, pero lo de los hermanos y las hermanas de Jesús tampoco era tan fácil. Todo depende de la voluntad que tengas de tergiversar el texto. Estas Biblias, si van ustedes a Amazon, por ejemplo, van a encontrar que casi ya hay media docena de versiones. Ya ha salido alguna en español. Pero, por supuesto, las primeras han sido en inglés. El segundo elemento, que es enormemente importante, es la creación de una teología cristiana que supuestamente es gay, y que además tiene un nombre específico, que es la Queer Theology. Queer es una palabra bastante fuerte en inglés, que no voy a traducir al español, pero han decidido tomarla como un estandarte para que se vea lo que es esa teología. Los ejemplos de la teología queer son tremendos. Hay diccionarios, comentarios de la Biblia en clave queer, donde aprendemos cosas tremendas, pero hay incluso autores que saltaron al mundo de la popularidad teológica haciendo esta teología. Por ejemplo, Hugh William Montefiore escribió un libro donde todos nos enteramos de que en realidad la figura de Jesús es imposible de entender hasta que comprendes que era homosexual. Y entonces, en el momento en el que comprendes que Jesús era homosexual, como si fuera un rayo de luz, entiendes todo, los milagros, las parábolas, su trayectoria, la cruz, etcétera, etcétera. Otro libro, todavía más audaz que este, de Marcella Althaus Reed, que es era una de las papisas de la teología queer, de la teología homosexual, es un libro que se titula precisamente The Queer God, el Dios queer, donde va contando todas las bellas historias de amor homosexual que hay en la Biblia. No hace falta decir que por muchas vueltas que uno le dé al texto de la Biblia, esas historias no aparecen por ningún lado, pero la señora Althaus Reed se ocupó de ello. Y, por supuesto, hemos tenido ejemplos hispanos. Por ejemplo, un maravilloso diccionario bíblico que publicó CLIE, donde yo me enteré que Mardoqueo era homosexual. Mira que habré leído el libro de Esther veces y se me había escapado tan significativa circunstancia. Y, sobre todo, un libro maravilloso, también editado por CLIE, no crean que tengo nada en contra de la editorial, ha publicado cosas muy buenas durante años, que se titula El Evangelio Subversivo, escrito por un teólogo y misionero evangélico en Hispanoamérica que se llama Tom Hanks, que es un comentario del Nuevo Testamento en clave homosexual. Aprendemos muchas cosas en ese libro. Por ejemplo, que el hecho de que José
no pensara en divorciarse de María, pero luego la acogiera al saber que lo que llevaba en su seno era obra del Espíritu Santo, es un ejemplo de familias que no son heterosexuales ni convencionales. Por ejemplo, aprendemos también que cuando Jesús curó al criado del centurión, en realidad estaba curando al amante del centurión, y de esta manera Jesús respaldaba y legitimaba las uniones homosexuales. Aprendemos que en Apocalipsis, cuando aparece el ángel con el arco iris de fondo, es como un maravilloso día de desfile del orgullo gay. Y sobre todo lo que aprendemos, que es verdaderamente extraordinario, es que Juan, el apóstol, era el novio de Jesús, mantenían una relación homosexual de carácter sexual y era conocido por todo el mundo, lo cual implicaba hasta qué punto Jesús aceptaba la homosexualidad. Que una editorial conservadora publique un libro de un misionero y profesor de teología con este contenido muestra hasta qué punto esto no va a suceder mañana. Esto puede suceder en cualquier momento y ya está sucediendo. La tercera manera de intentar controlar el cristianismo es la infiltración en organismos denominacionales e interdenominacionales. Y esto es bastante grave. En España, el organismo que reúne al 70-80% de los evangélicos, que es FEREDE, tiene alguna denominación que casa homosexuales y además da seminarios interesantísimos justificando por qué hay que casar homosexuales. Y no es lamentablemente una excepción. Los Bautistas del Sur, que es una denominación conservadora en Estados Unidos, lo ha sido siempre y siempre ha sido muy bíblica, llevan convención tras convención con un grupo que pretende que se admita la posibilidad de casar parejas homosexuales. Y alguno dirá, los bautistas nunca lo consentirían. Hasta ahora no. Pero los menonitas ya hace años dieron permiso para poder casar a parejas homosexuales. No estás obligado, pero si alguna iglesia quiere casar parejas homosexuales lo puede hacer, y algunas iglesias lo hacen ya en Estados Unidos. Y eso ha pasado con otras denominaciones que son bastante conservadoras, de modo que el avance es un avance indudable y se está haciendo en distintos terrenos, a través de los medios, a través de la manipulación del lenguaje, a través de la educación, a través de la ley y a través de la inyección de esa ideología de género dentro del cuerpo del cristianismo.